Amén. Gloria, gloria, damos a tu santo nombre, Rey. Te bendecimos, te adoramos, te damos gloria y gracia, Padre, por tus bondades, por tu misericordia. Oh, se extiende tu amor, Señor, día a día, Señor, hacia todos aquellos que claman a ti, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Aleluya, confesamos tu gobierno en este tiempo en la cual estamos viviendo. Gloria le damos a nuestro Padre. En el nombre de Jesús, quiero en esta hora que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9. Lucas, capítulo 9. El doctor Lucas, recuerden que este escritor no era apóstol. Sin embargo, él tuvo una bendición y también una misión de escribir este evangelio. Amén. Y se deduce que puede haber escrito también el libro de los Hechos. Amén. Pero vamos ahora a Lucas capítulo 9, versículo 37 al 43. Y voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice así: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándoles a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Voy a hacer una breve oración para que el Señor pueda hablarnos por medio de esta poderosa palabra. Bendito eres tú, oh Rey. Te doy gloria y gracia, Padre, una vez más, porque sé que tú estás preparando los corazones de todos aquellos que necesitan entender esta porción de las Sagradas Escrituras. Usa a tu siervo ahora, pon una unción poderosa, fresca, para que pueda cubrir las áreas que están requiriendo, Señor, de esta palabra. Bendito eres tú para siempre, y bendita es tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, he puesto por título a este sermón, y el título es: y se le devolvió a su padre. Así se titula: y se le devolvió a su padre. Amén. Bueno, por lo que vemos aquí en las Sagradas Escrituras, nos encontramos con el pasaje anterior, el segmento anterior a este pasaje que leí, en la cual el Señor sube al monte y sube con 3 de sus discípulos, y allí se produjo un evento muy especial y muy particular con nuestro Señor Jesucristo, en el cual aparecieron allí en una visión clara, en donde los discípulos estos que fueron testigos, y allí nada más y nada menos que apareció Moisés y Elías, y también estaba allí nuestro Señor, y por supuesto, aparte de los discípulos, el Señor se apartó por una distancia, y allí se produjo una transfiguración.
el rostro del Señor se iluminó y quedó como transportado, y todo esto fueron testigos los discípulos. Y bueno, después de esa tremenda experiencia, de esa gran bendición, viene entonces la problemática. Porque cuando el Señor desciende, dice, al día siguiente, cuando descendió del monte, una gran multitud le salió al encuentro y se estaba suscitando un problema. Amén. Es como si después de la bendición muchas veces aparecen los problemas. Y allí es en donde nosotros tenemos que tener la facultad de poder enfrentarlo. Y la mejor manera de enfrentarlo es con nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Amén. Pues es el único que tengo. O sea, un hijo único. Amén. Hay varias cositas que yo quiero desenredar y quiero darla a conocer a ustedes con respecto a la situación que está viviendo este varón, de tener a su hijo en una problemática. Y dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Una situación complicada. Este hijo único. Lo que tengo que advertir con respecto a los hijos únicos es que por lo general tienden a usurpar el trono. Todos estos hijos únicos tienden a usurpar el trono del Señor. ¿Por qué? Porque en ellos están las expresiones como todo es mío y para mí. Amén. Y sin lugar a duda que por ser único van a tener todas las cosas que los padres puedan otorgarle, sin que se pueda participar con otros. Por lo tanto, estos hijos únicos tienden, como ya lo dije, a usurpar el trono. Amén. Sin saber que ya el trono está ocupado. Amén. Ya el Señor ocupó el trono. Pero hay algo que debemos entender y saber. Que el Señor en primera instancia era el unigénito Hijo de Dios. Era el único, unigénito, es el único Hijo de Dios. Sin embargo, Él renunció a su calidad de único para ser el primogénito de entre muchos hermanos. Amén. El Señor renuncia a todo lo que podía darle su condición de único para poder entonces compartirlo con otros. Amén. Y justamente este hijo único que nos narra la Escritura está, por así decirlo, en una situación en la cual el demonio está ahora angustiándole y agobiándole. Y no solamente a él, sino a su propio padre. ¿Y qué dice la Escritura, el versículo 39? Y sucede que, amén, un espíritu le toma. Un espíritu le toma. La pregunta es, ¿en qué momento quedó este niño atrapado por esta fuerza de mal? La Biblia no nos indica la historia en sí misma, no nos indica el momento o en qué circunstancia este niño quedó endemoniado. ¡Wow! Nosotros podríamos pensar que ¿cómo es posible que un niño pueda quedar endemoniado? Cuando por lo general pensamos que un niño es inocente, que no hay en él culpa, no hay pecado, no hay maldad,
¿Cómo puede darse esto en un niño? La verdad es que la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quién se descuidó con este niño? ¿Quién se descuidó? Ahora, estos niños son los hijos que muchas veces se extravían en su propia casa. Tenemos un ejemplo de dos hijos que estaban extraviados en su propia casa. Les voy a recordar, el pródigo y el hermano mayor del pródigo. Estos dos hijos estaban extraviados en su casa. Amén. El pródigo en un momento no pudo soportar la presión y las demandas de la casa y en las influencias que habían venido a él y en las preguntas y en las interrogantes de las cosas que suceden afuera en el mundo, decidió entonces ir a prodigar al mundo, ir y de esta forma pedir la herencia de su padre y malgastarla allí con todas sus amistades y amigos. El hermano mayor que se había quedado en casa también estaba extraviado, porque en alguna manera sintió celo y envidia cuando su hermano retorna y nada más y nada menos que su padre en la alegría quiere celebrar la llegada de su hijo y sin embargo este varón se enoja. Este hijo se enoja y con eso demuestra lo extraviado que estaba él en su casa, alegando que cómo es posible recibir a un hijo que malgasta todo, que hace tanto daño a la familia y sin embargo ahora se le da mucha atención y privilegios y se le vuelve todo lo que en alguna manera había perdido y nada más que ahora se le va a celebrar con una fiesta. Y sin embargo, él dice que ni siquiera él ha podido tener la misma aventura de que se matara un cordero o un animal para hacer una fiesta él con sus amigos. El padre diciéndole, en realidad tú eres parte de esta casa y tú puedes hacer esto todas las veces que quieras. Pero, sin embargo, su extravío estaba en el corazón de este varón. Por lo tanto, los dos estaban extraviados en su propia casa. ¿Cómo sucede esto? Bueno, vamos a partir primeramente diciendo que los mayores conflictos que nosotros todos tenemos, estos se suceden en la niñez. Los conflictos de niñez. Uno no busca los traumas, pero sin embargo llegan y a veces aparecen, dadas las circunstancias de la vida, la familia, los sucesos, muchas formas pueden en algún momento aparecer en nuestra vida los traumas complejos. Amén. Si añadimos también a ellos los consentimientos que como padre muchas veces nosotros le damos a nuestros hijos. Amén. No en vano dice el proverbio que el hijo consentido va a avergonzar a su madre. Por lo tanto, también se añade a esto las malas influencias. Amén. O compañías que en alguna manera van gatillando una conducta errónea en los niños. Si en este tiempo podríamos decir entonces el mal uso del internet y de las redes sociales. Tenemos también ya situaciones un poquito más complicadas en la cual nosotros muchas veces sin advertir y sin saber, los niños a veces han participado de juegos complicados como la Ouija, el Charlie, ¿se recuerdan ustedes? Y hasta el día de hoy todavía muchos niños hacen de este juego del Charlie. Y de esta forma hay otras, de una u otra manera,
los demonios están tratando de atacar a nuestros niños. No hace mucho eran los programas infantiles con influencia a la violencia. ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, hay muchos programas que les gustaban mucho a los niños y nosotros pensando que eran programas sanos, sin embargo tenían símbolos y mensajes satánicos, esos monos animados que salían en estas, diríamos, en estas series infantiles. Y así, de esta forma, entonces, este niño, por así decirlo, fue endemoniado. Ahora, lógicamente que para esos tiempos hubieron otras cosas que llevaron seguramente a este niño a quedar endemoniado. Uno no nace endemoniado. No puede ser que una persona pueda nacer endemoniado. Es en el camino que en alguna manera se van abriendo puertas para los demonios. Y comienza con una influencia de demonio y luego entonces viene ya el demonio a poseer a ese niño. A este niño estaba el demonio procurando, por así decirlo, meterse en él y tomar posesión de él, poseerlo. Y esto es como extraño lo que yo estoy diciendo, pero es real, sí. Ese demonio quería poseer a este niño. Por eso que cada cierto tiempo lo sacudía y entraba en él y hacía todas las cosas que están especificadas aquí en la Escritura, para luego lo dejaba, porque seguramente aún no se concretaba totalmente el sentido de posesión. Seguramente el niño, en esa inocencia, ingenuidad, no le daba lugar para que el demonio lo tomara totalmente. Por eso es que aquí nos encontramos con esta realidad. Si hay algo más que tenemos que añadir con respecto a este niño que estaba endemoniado, que dice, este varón le dice al Señor, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Mire, vamos a ver algunos de los efectos que se dan comienzo a la aparición de estos demonios. Vamos a ver algunos efectos. Y le voy a decir, primero, que se comienzan a aparecer en estos niños. Comienzan estos a responder mal. Amén. Cuando uno le está hablando, le hace una pregunta, responden mal. O sea, en otras palabras, son respondones. Cuando se les llama para hacer alguna cosa en particular, para ayudar en el hogar, para hacer sus tareas, para hacer las cosas que les corresponde a ellos como niños hacer, responden mal, son respondones y después pasan a otra etapa, a la mentira, mienten, engañan. Y todo eso ya comienza a manifestarse una fuerza de mal. Aparece la rebelión, la soberbia, las insolencias, el atrevimiento y la falta de respeto. Y eso, diríamos, son las puertas para que el demonio entre, por así decirlo, a ese niño y de esa forma comienza a dar voces. Amén. Esa actitud de nuestros hijos que nos parecen tan propia de la edad, muchas veces hay una fuerza de mal que está hablando a través de sus labios y están dando voces esos demonios a través de esas actitudes. ¿Cuán complicado entonces es lo que está sucediendo con nuestros niños en este tiempo? Y eso va apuntando a que en un momento este niño quede endemoniado. Y dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude. Amén. Oh, ya cuando el niño está entrando en etapas tan complicadas, en la cual ya comienza a ponerse irritable, iracundo, agresivo y violento. ¡Wow!
¿Se da cuenta los procesos que el demonio va tomando en el niño? Amén. ¿Qué hace primero? Le toma. Luego le comienza a dar voces. A través de él el demonio comienza a dar voces. Y le sacude el demonio con violencia. Amén. Lo pone agresivo y violento. Amén. Y le hace echar espuma. Amén. Le hace echar espuma, estropeándole, y dice, a duras penas se aparta de él. Amén. Oh, aleluya. ¿Cómo puede darse esto en un niño? Amén. A duras penas se aparta de él. Y él le dice al Señor, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Así que los discípulos estaban en una situación bastante complicada e incómoda, porque esto generó como un escándalo, ¿ya? Hizo que mucha gente se alborotara y vinieron, y los discípulos estaban quedando muy mal con esta situación, porque el demonio seguía haciendo estrago en el niño. Y dice, y le rogué a tu discípulo que les hacen fuera, y no pudieron. Eso es lo peor. Y no pudieron. Y es por eso que el Señor genera una molestia con esto. Se genera en él una molestia. Y él dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y yo de soportar? Amén. Haciendo entender en la realidad que se vive en este tiempo. Amén. Tantas situaciones complicadas en las cuales los hombres están embuidos en una incredulidad, en una perversión, sin darse cuenta de la actividad que se está llevando a cabo en los aires. No mal dice, o no bien también dice el apóstol Pablo al decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Amén. Contra autoridades que están en los aires, que están en los lugares celestes. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Por lo tanto, muchos están en una actitud de incredulidad. Y el Señor allí le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿No estará diciendo lo mismo el Señor en este tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la gente va a seguir en su perversión? ¿Va a seguir en su incredulidad? ¿Hasta cuándo? Amén. Y dice, trae acá a tu hijo, trae acá a tu hijo. Qué tremendo cuando el Señor le dice a este hombre, trae acá a tu hijo. El Señor no lo pasa a llevar al Padre. Él está siempre esperando que el Padre venga a él. El Señor nunca va a pasar a llevar la autoridad del Padre. Nunca. Porque el Padre es la cobertura de su hijo o de sus hijos. Por lo tanto, el Señor nunca va a pasar a llevar la autoridad del Padre, porque el Padre es la cobertura, en este caso, de sus hijos. De esto tenemos algo más que decir y explicar. Amén. Si bien es cierto, ambos padres, la mamá y el papá, son cobertura de los hijos. Por lo tanto, la labor o la función del papá es cubrir, en este caso, a toda su casa. La mayor responsabilidad que tiene el varón es con sus hijos. Si sus hijos en un momento se extravían, esa responsabilidad está sobre el padre, que tiene que brindarle a sus hijos una cobertura espiritual. La madre tiene que darle la disciplina a los hijos, tiene que ordenar la casa. Ella es la encargada de eso, pero el papá es el que le brinda la cobertura. ¿Cuántos hijos están
sin un padre que les brinde una cobertura apropiada. ¿Cuántos padres han abandonado, en este caso, el hogar, a su familia, y han dejado a sus hijos a la deriva? ¿Qué se puede esperar de esos hijos? Aún más, si una madre pudiese en alguna manera acercarse al Señor, le va a poder dar cobertura espiritual por medio de la enseñanza, de la instrucción, de los principios que un niño debe tener para poder sobrellevar la vida existente. Sin embargo, siempre ese niño va a carecer de cobertura espiritual, y las puertas se pueden abrir en un momento determinado si no hay una enseñanza clara y precisa en ese niño. Por lo tanto, por sobre el deseo de que el Señor vea a tu hijo, debemos llevarlo a Él. Amén. Llevarlo a Él para que el Señor lo bendiga y lo sane. Amén. Del mismo modo como sucedió en esta realidad. No sabemos qué pasa con la madre. Por lo general es la mamá la mayormente preocupada por su hijo. Pudiese ser que ella haya fallecido, no lo sé, la Biblia no nos explica al respecto. Pero sí sabemos que este papá asumió, por así decirlo, la autoridad de llevar a su hijo a las personas que podían liberarlo de esta fuerza de mal. Los discípulos no pudieron, pero sí el Señor puede, porque para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, por sobre ese deseo que el Señor solamente vea a su hijo, debemos llevarlo a Él para que el Señor le imponga las manos y lo sane. Amén. Ahí en Mateo capítulo 19, versículo 13, Mateo capítulo 19, versículo 13, dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Siempre los discípulos desenfocados en lo que el Señor tenía que hacer con respecto a los niños. Pero Jesús les dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Le fueron presentados unos niños. Y esto es lo que hacemos en nuestras congregaciones. Lo primero que hacemos es presentar a nuestros hijos al Señor, traerlos a Él para que Él los bendiga, para que de esta forma nuestros hijos puedan comenzar a desarrollar su vida bajo la bendición del Señor. Amén. Por eso este hombre, por lo que hizo, él ahora entonces pone a su hijo en las manos del Señor. Si queremos de vuelta a nuestros hijos, debemos ponernos nosotros, los papás, bajo la cobertura del Señor. Amén. Y aún más de los ministros de la palabra, para que de esta forma el Señor pueda devolvernos a nuestros hijos y de esta forma ellos puedan llegar a establecerse con nosotros dentro de una familia sana con principios de vida. Aleluya. El Señor nos ayude, y dice: y se lo devolvió a su padre. Y mientras él se acercaba, el muchacho, el demonio, le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se lo devolvió a su padre. Vuelvo a repetir: si queremos de vuelta a nuestros hijos, debemos ponernos nosotros, los papás, bajo la cobertura del Señor y de los ministros de la palabra. Del mismo modo, como dice ahí en Zacarías capítulo 1, versículo 3, volveos a mí
y yo me volveré a vosotros. Así también, al volvernos al Señor, nuestros hijos se volverán a nosotros. Y quiero que leamos una palabra que se encuentra en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 6. Amén. Malaquías capítulo 4, versículo 6. En esta profecía que nos entrega Malaquías en el capítulo 4, versículo 6, y dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Porque el versículo 5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y hermano, el espíritu del profeta Elías, que estaba también en Juan el Bautista, es el que en este momento se encuentra haciendo la obra, en donde comienza no solamente a preparar el camino del Señor, sino que también comienza un proceso de arrepentimiento de los hombres, y bajo ese arrepentimiento comienza el Señor a manifestar su gloria en medio de la familia. Vamos ahora a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos a volvernos de ese pasaje, capítulo 1, vamos a leer el versículo 17, ¿ya? Y aquí nos está hablando acerca de Juan el Bautista, a quien yo hice recién referencia, y dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Amén. O sea, Juan el Bautista va con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Porque el comienzo para ver a nuestros hijos liberados de toda fuerza de mal es traerlos al Señor. Pero primeramente nosotros volvernos a Él. Por eso Juan el Bautista llama al arrepentimiento. Llama al arrepentimiento para que desde ese momento el Señor comience a hacer la obra con nuestra casa, con nuestra familia y con nuestros hijos. Y ese va a ser el muro que se va a poner para que los demonios no entren a tomar a nuestros hijos. Por eso es cuán importante la misión de Juan el Bautista en su momento, cuando dice que Él hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, como lo dice el profeta Malaquías. Así también, al volvernos al Señor, nuestros hijos se volverán a nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Los cielos, la tierra, todo pasará, mas tu palabra no pasará. Y esta palabra es una palabra para este tiempo, en la cual estamos viendo tantos hijos en rebeldía, en soberbia, irritables, iracundos, agresivos. Sin embargo, Señor, tú quieres que nos volvamos nosotros, los padres, a ti, para que de esta forma pueda manifestarse tu gloria, Señor, en medio de nuestro hogar. En esa sujeción, en ese compromiso, veremos entonces cómo tú desatas ligaduras de impiedad, cómo tú limpias, cómo tú purificas nuestro hogar, y cómo nuestros hijos comienzan a crecer en nuestro medio sanos y alegres. Señor, te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender la importancia de volvernos a ti, porque tal como nos lo dijera el profeta Zacarías al decir: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Te damos gloria y gracia, Padre, por esta palabra.
Señor, y que pueda hallar cabida en muchos corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.